Hola, soy Eugenio Mayol. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de microelectrónica y fotónica integrada de Atlas Tecnológico, con el que estamos componiendo un- una imagen de las posibilidades del sector, de la realidad del sector y de las oportunidades que nos brinda la tecnología a nivel global, para ver cómo las aprovechamos con las fortalezas que tenemos, que son indudables, pero también con las necesidades de inversión, de escalar, que necesita nuestro ecosistema. De modo que es una situación, un estado del arte y una puesta en situación de cuál es la realidad, realmente sensacional. La semana pasada comentaba que ya empieza a ser un tema de conversación. ¿Cuál es la sesión que más te ha gustado, ¿no? Bueno, en la de hoy tenemos a una de esas rara avis del mundo tecnológico global, que es Mario Nemirovsky, en la actualidad CTO del Instituto de Innovación Innova Ricardo Valle, que está ubicado en Málaga, aunque su vocación es tener un impacto global. Pero bueno, Mario estuvo en el nacimiento de Internet, estuvo en el nacimiento de fenómenos como, o en los primeros años o los años realmente de expansión de fenómenos, la capacidad de liderazgo global como Apple. Ha fundado 11 startups. Ahora repasaremos un poco su trayectoria. Y bueno, digo que es un rara avis porque, bueno, en España necesitamos conectar. Está claro que nuestro ecosistema necesita abrirse a otros ecosistemas más, es decir, evitar los solapamientos, ir a las cosas, toma de decisiones lo más efectivas posibles. Y Mario, pues bueno, en lugar de ser una persona que conecta desde lugares que conoce bien, como Silicon Valley, lo hace desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, abre España al mundo desde España, y eso ese tipo de figuras, pues hay que procurar siempre tenerlas muy presentes y escucharlas y atraerlas lo más posible. Voy a a compartir pantalla y así repasamos un poco, ponemos en contexto la sesión brevemente, y inmediatamente nos ponemos a ello, y damos entrada a Mario Nemirovsky. Bueno, como os comentaba, esta es una nueva sesión del ciclo de microelectrónica y fotónica integrada que tuvo bueno, pues el gusto de diseñar para Atlas Tecnológico Josep María Insenser, eh, y que entra dentro del formato de formación de directivos para directivos, que es la hora premium de Atlas Tecnológico. Vamos a ver, porque esto siempre suele tardar un poco en arrancar estas presentaciones, y, y evolucionamos. Bueno, con el ciclo de microelectrónica y fotónica integrada terminamos el semestre a las, vale, ya estamos avanzando. Eh, bueno, que tuvo su último representante, digamos, en lo que es el hilo convencional de sesiones el pasado 30 de mayo, con Carolina Millata de Proyecto Voltán. Pero bueno, ya podéis ver aquí el nivel de los ponentes y de los temas tratados. En el ciclo de microelectrónica hemos tenido ya 5 sesiones. La de Mario es la sexta, y acabaremos el miércoles 24 de julio con Ezequiel Navarro, que es el presidente de Innova Instituto Ricardo Valle. Retomaremos la hora premium. Sabéis que a las tecnológicas estamos continuamente, pues somos muy abiertos a incorporar novedades y a ir actualizando propuestas. La primera sesión a la vuelta de vacaciones va a ser el 12 de septiembre, con Diego Quevedo, que es un historiador e investigador, que nos hablará de Isaac Peral, que el viaje del intraemprendimiento al emprendimiento. Isaac Peral es una figura que tenemos muy presente en Atlas Tecnológico. De hecho, le hemos dedicado una sala en las nuevas instalaciones de Valencia. Bueno, sí, consideramos que es una de las personalidades históricas que más han contribuido a la innovación en España, y por eso la tenemos que tener presente. A continuación, bueno, os lo comento todas las semanas, pues una mesa redonda sobre el punto de situación de los PERTE, bueno, que ya se presenta provocadora y estimulante. Toda la información sobre la hora premium la tenéis en la zona premium de Atlas Tecnológico, de la plataforma de Atlas Tecnológico.
en los próximos eventos, pues como Marian Nemirovsky, que es ahora mismo, y la semana que viene, bueno, y dentro de 2 semanas, el día 24, Ezequiel Navarro, que has cogido un tema fundamental, que es la soberanía industrial y microelectrónica. Yo creo que va a ser como una visión paraguas de todo lo que hemos ido tratando hasta ahora, la fotónica, la situación del sector de la microelectrónica en España, el funcionamiento y las posibilidades de los semiconductores. En fin, pues bueno, va a ser como esto posicionarlo en el contexto de la soberanía industrial. Y bien, pues nada, la sesión de hoy es con Marian Nemirovsky, que es bueno, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de La Plata, máster en informática por la Universidad de Kansas. A partir de ahí, pues empezó a extender su carrera profesional por Estados Unidos. Tenemos garantizada la calidad del discurso y el interés, porque es una persona que ha sido profesora de la Universidad de California, Santa Bárbara, de modo que, bueno, es una garantía de calidad, de 5 patentes internacionales. Bueno, fue arquitecto jefe de chips en Delco Electronics, del grupo General Motors, antes de dar el salto a Apple Computers como investigador de propiedad intelectual. Y bueno, y a partir de ahí, pues National Semiconductors, fundó varias compañías, la última Clevernet, y bueno, comenzó a arraigar en España en el Barcelona Supercomputing Center, donde estuvo desde 2007 hasta 2022 y finalmente se ha incorporado al Instituto Ricardo Valle de Innovación como director técnico y CTO de microelectrónica. Pues dejo ya de compartir y doy paso a Mario Nemirovsky, a quien saludo con enorme alegría. Mario, Sí, ¿qué buenos días. tal? Buenos días, Eugenio. Buenos días a todos. Estupendo, pues nada. Mario y yo somos un poco gamberros y tal, y nos gusta el rock and roll, entonces hemos pactado que la sesión sea un poco, bueno, en fin, un poco anárquica. Es decir, Mario va a empezar a hablar, y hasta ahí entraremos dentro de lo que es un formato convencional, pero tengo permiso para interrumpirle cuando considere y plantearle preguntas, y como yo, cualquiera de vosotros. Es decir, yo soy voy a ser vuestro portavoz, pero vamos, la idea es que esto sea lo más dinámico posible, que haya mucha charla y que le interrumpamos cuando consideramos que algo nos interesa o queremos sacarle más partido. Mario, está todo dentro de lo pactado, ¿verdad? Perfecto, correcto, ¿no? Como dice Eugenio, o sea, mi interés es que haya interacción. eh, no quiero un monopolio que yo hablo sin tener un feedback, sin tener preguntas, así que por favor, interrúmpanme. Prefiero decirle que paren de interrumpirme a decir que me escuchen y cerrar todo y sin saber cuál ha sido el feedback y las preguntas. O Muy sea, la bien, pues charla simplemente es motivadora, es muy poquita, hay mucho lugar para hablar, discutir y empezar a hacer preguntas, ¿tá? O sea que, fenomenal. Pues nada, animados de verdad. Además, viendo el perfil de los asistentes, sabemos que hay mucha calidad y hay mucho conocimiento en la audiencia, de modo que todo lo que podamos compartir e interactuar con Mario seguro que va a ser enriquecedor. Y luego, otra cosa importante es que Mario a las 2 tiene un compromiso, con lo cual a las 2 con máxima puntualidad vamos a cortar. De forma que no perdáis de verdad la oportunidad vamos, cuanto antes empezar a hacer las preguntas. Yo ya desaparezco y ya iré asomando, Mario. perfecto. Pueden ver mi pantalla. Sí, Sí, Asumo que... sí, Mario. perfectamente, perfectamente, Mario. Perfecto, perfecto. Bueno, básicamente la idea es hacer una charla sobre ReFi. En realidad, la idea original era hacer una especie de debate, justamente con preguntas, pero consideré que poniendo una presentación que motive a las preguntas, eh, am, con esto va a dar un poco cubrir los distintos aspectos de ReFi. O sea, con una pequeña introducción, las características técnicas, cómo se compara con otras arquitecturas, ventajas y desventajas y cuáles son las oportunidades que realmente tienen sentido para España, para aquí y cuáles son
para ReFi en general. Bueno, ¿qué es ReFi? Yo creo que hay una confusión un poco cuando la gente habla de ReFi. El ReFi simplemente es lo que se llama una arquitectura, pero es la definición de un instruction set. Es prácticamente simplemente las instrucciones. No es un chip, no es un específico design, sino que es prácticamente es la definición de un instruction set. O sea, simplemente es el lenguaje máquina que se utiliza en ReFi. En realidad, después vamos a hablar, porque ReFi considero un sucesor de que tradicionalmente se llamaba MIPS, la arquitectura o la instruction set. Y ReFi es un MIPS bien hecho, ¿no? Bueno, yo era parte de MIPS, el Board de Advisors, trabajé varios tiempo en MIPS en forma externa, pero en MIPS soy el que más patentes tiene dentro de lo que era MIPS Corporation. Pero básicamente el RIS, lo que es muy, muy unique, y ya vamos a ver, es que es un Open Architecture y que es bastante, bastante escalable, ¿sí? Que se puede crear cosas y bastante abierto. Pero básicamente eso es lo que es ReFi, es el distraction set y la definición de esta instrucción, no implementación. Implementación son casos específicos de cómo se puede llevar a la práctica ese instruction set. Los orígenes fueron en Berkeley, UC Berkeley, con el grupo de Patterson, y que, como digo, interesante porque en Berkeley, que es donde salió el primer RISC procesador, ¿no? Que fue RISC-1, y sin embargo, RISC-V es una continuación del MIPS, que fue la competencia de lo que Berkeley diseñó, que fue RISC-1. Stanford diseñó algo que se llamó MIPS, ¿no? O que terminó siendo el MIPS, y sin embargo ReFi es como un MIPS en realidad. Empezó como un grupo para la universidad, para que tengan acceso y tener un instruction set que sea open para toda la comunidad, digamos, y realmente ha crecido mucho, 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 ¿sí? Ahora ReFi es un estándar que está apoyado prácticamente en todo el mundo, y gracias a que es abierto, que no hay que pagar nada para usar este instruction set, hay mucha gente volcándose y compañías volcándose a, eh, a este tipo de arquitectura. ¿Tá? Pero ¿cuáles fueron los principios de por qué diseñar esto? Lo que se quería es diseñar un instruction set que sea simple, ¿sí? Que sea minimalista, lo más reducido posible, básicamente, pero y simplicidad en cuanto al diseño, que cuando tienes que implementar este instruction set, sea implementable en una forma sencilla y simple, ya que cuando se empieza esto ya se tenía mucho conocimiento, digamos, de cómo diseñar cosas más eficientes, ¿sí? Entonces, se hace este tipo de diseño minimalista, que sea modular, que permita escalabilidad, que sea abierto, ¿sí? Realmente ha empezado así, pero si vamos, como vamos a ver, las cosas cuando lo abrís cada vez se hacen más complejas, ¿no? Pero el origen fue esto, simplicidad, minimalista, flexible. ¿Cuáles son las características fundamentales que se ha basado este instruction set? Básicamente lo que decimos es RISC. RISC, para definirlo, en realidad es Reduce Instruction Set Computing, ¿sí? Esto
cuando los primeros procesadores que han existido, ¿sí? Eran procesadores bastante complejos, ¿sí? Las instrucciones, el lenguaje que estoy diciendo, que es el ISA, Instruction Set Architecture, es las instrucciones, el lenguaje de la máquina. Los primeros procesadores eran muy complejos, el Instruction Set. Había instrucciones que te permitían, ¿sí? Inclusive que te den, dame la función gamma de un valor, mover todo bloque de memoria de un lugar a otro en una sola instrucción. O sea, las instrucciones eran muy complejas. ¿Por qué eran complejas? Tiene su lógica, porque en aquel momento traer una instrucción tardabas tiempo, entonces querías que la instrucción, cuando la traes, te defina muchas cosas, ¿sí? Entonces, después, más o menos en los 80, ¿sí? Eh, Surgió justamente en Berkeley, que fue RISC-V, que se diseña el primer sencillo, definir las instrucciones en forma más simple. Acá podría comentar una interesante anécdota. Yo he trabajado hasta en los 80, los procesadores más importantes eran la familia de Motorola, ¿sí? Intel tenía procesadores también importantes y National Semiconductores. Son las tres líderes de los 80 en los procesadores. El más popular era el de Motorola. Yo estaba trabajando físicamente en Motorola y recuerdo que en aquel entonces, cuando tú definías una nueva instrucción, ¿sí? Que era muy compleja, ¿sí? Era toda una fiesta, ¿no? Y recuerdo, tuvimos una fiesta que alguien ganó el premio, que definió una instrucción que se llamaba Compare and Swap 2, ¿no? Que te permitía en un linked list, ¿sí? Hacer en forma atómica inserción o removal de un elemento de un dual linked list. Linked list es una lista de una cadena y dual significa que la cadena está linkeada, cuando viajas a través hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, esa instrucción requería internamente cientos de lo que se llama instrucciones simples, porque era una instrucción compleja. Y se hizo toda una fiesta. Y esa misma semana, ¿sí? Vino gente que hacía compilers para Motorola, ¿sí? En aquel momento Motorola debíamos tener más o menos unas 500 instrucciones, ¿sí? Y recuerdo que cuando termina la reunión de la presentación, lo que mostraban el compiler, ¿sí? Yo le pregunto, quisiera saber de las 500 instrucciones que nosotros tenemos, ¿cuántas instrucciones el compiler utiliza cuando compila los programas que están siendo programados? Que no me acuerdo si era BASIC, eran programas, y en aquel momento eran menos de 50. O sea que realmente los compiladores no usaban las instrucciones complejas. Por eso RISC ha sido una revolución interesante en su momento. Ok, continuando un poco, y estoy esperando las preguntas, si no me aburro hablando. Entonces, el ISA básicamente es un ISA de Sí, A64. Mario, bueno, una de las cosas clave para pues, situar en contexto la aportación de RISC, y además es algo que tú civilmente has ido poniendo en todas las comunicaciones que has tenido con nosotros para preparar un poco la charla, es la comparación, cuáles son las diferencias respecto a otras arquitecturas como ARM y Ujú. los 86.
Entonces, no sé, para poner en contexto un poco el RISC-V, es importante también que hablemos de esa referencia y de cuál es la relación que va a mantener el diálogo, va a mantener el RISC-V con propuestas más propietario como ARM. Bueno, más adelante voy a, ¿cómo se llama? Hacer un poquito más de comparación de RISC-V con ARM, RISC-V con los Intel. Pero básicamente, ahora que estamos hablando más de RISC versus CISC. CISC es Complex Instruction Set Architecture, que serían como el Intel, como lo que era el PowerPC o el Power de IBM. No, PowerPC es un RISC, perdón. Tenías el Motorola, tenías el National, tenías muchísimas arquitecturas. Ahora se me hizo un poco de... pero las más conocidas, Motorola e Intel, ¿a qué momento? Son muy complejas. El diseño ese de un chip CISC tarda mucho tiempo, es power hungry, o sea, consume mucha potencia, tiene mucha complejidad, es muy grande. Decodificar instrucciones, por ejemplo, el instruction set de un RISC es constante, normalmente tiene 32 bits cada instrucción. Hay otros, pero básicamente todas las instrucciones son del mismo tamaño. En Intel, ¿sí? Las instrucciones van de 1 byte hasta 15 bytes. O sea que cuando haces un decodificador, cuando vas a agarrar la instrucción, no sabes el tamaño de la instrucción, ¿sí? Eso te hace que la complejidad de lo que se llama la parte de fetching, la parte de decoding, es muy grande y te consume potencia y no te da mucho valor porque el software cada día ha sido más inteligente. Y en software, si podés solucionar ese problema, no tiene sentido hacerlo en hardware. O sea que hoy en día prácticamente no existen procesadores que son, digamos, CISC. Inclusive Intel, los Intel chip, que el instruction set es complejo, pero la forma de implementarlo es que hacen un RISC machine sobre el cual hacen un código que lo que presentan al público es CISC, es un complejo, es la instrucción compleja, pero en realidad hay una especie de traductor interno que transforma la instrucción compleja en instrucción simple. ¿Ya? Eso es lo que existe ahí. Entonces, retornando un poco lo que es el ISA original de RISC-V. RISC-V, cuando sale a la luz, sale con el Basic Instruction Set, que se llama el I, ¿no? Entonces, si ves la definición, que es RB64I, 64 significa 64 bits, el I, que es la parte entera, que era el más sencillo instruction set, el más simple. ¿Tá? Y el 32 simplemente lo mismo en 32 bits. ¿Sí? Eso fue el primer documento que salió del RISC-V. Como digo, Mario, disculpa, antes, también, has comentado sí. un poco de pasada el papel de las universidades, ¿no? Ujú. Pero es muy interesante, y has hablado de empresas, de cómo fue el proceso de creación, pero puedes poner un poco en valor la conexión empresa-universidad y el protagonismo que llegaron a tener las universidades en todo este proceso. Sí, bueno, prácticamente la transformación de lo que eran los microprocesadores de los 80 a RISC. RISC fue totalmente driven por universidades y las universidades fundamentales fueron Berkeley y Stanford. ¿Sí? Eh, Berkeley fue liderada por Patterson, David Patterson, ¿sí? Que hizo, o sea, fue el father, el que empezó el proyecto
RISC-1, ¿sí? Que fue el primero, y ahora sigue, porque en RISC-V Patterson está involved, o sea, es el mismo, continúa. Y se llama RISC-V porque RISC-1 fue el primero que empezó Patterson, pero después se hizo el RISC-2, después se hizo el RISC-3, que se llama SOAR, 4, y este es el quinta generación de RISC de Berkeley. ¿Está? Lo digo sobre todo por el aprendizaje que podemos extraer de cómo se hizo en aquella ocasión, ¿no? Ahora, por ejemplo, la semana pasada José Cambay nos hablaba de su chip fotónico programable, ¿no? Que es universal, que es una gran apuesta también bueno, pues por revolucionar el ámbito de los chips fotónicos, ¿no? Y desde España. Y es también una apuesta que surge de la universidad, es verdad que se ha convertido en una empresa, pero por extraer un poco los aprendizajes, ¿no? Del modelo de cómo el RISC-V consiguió extensar la universidad, cómo otros modelos que puedan surgir, aunque sean más o menos transformadores, pero que también tengan esa capacidad de transformar industrias, pues un poco que podemos aprender de cómo se hizo en aquel momento. Bueno, te puedo comentar un poquito, algo también anecdótico de con respecto. Cuando yo me mudé de Argentina para Estados Unidos y empecé a estudiar, ¿tá? Yo pensaba que en Estados Unidos todos sabían cómo hacer procesadores, digo, la gente, las universidades, que sabían cómo se hacen los procesadores, cómo se hace todo esto, ¿sí? Y empecé a estudiar la parte esta, ¿no? De Computer Architecture, todo. Y me enteré que nadie sabía nada realmente cómo se hacían en aquel entonces. Y tuve la suerte de terminar en General Motors, en Delco Electronics. Y Delco Electronics era el consumidor número uno de procesadores, ¿tá? Y los únicos que sabían realmente era la gente, que te digo, había gente en Motorola, gente en Intel y gente en National. Y eran bastante secretos, ¿sí? Todo el microcode, el nanocode, o sea, te digo, era bastante difícil saber lo que había dentro de un procesador, especialmente procesadores complejos, ¿tá? Entonces, tuve la suerte, como yo era el consumidor, porque estaba a cargo, estaba Chief Architect en General Motors, todos venían a mostrarme lo que tenían y yo les preguntaba, me tenían que mostrar todo. Así que yo me aprendí cómo funcionaban las internas de tanto de Motorola como la de National, el National tenía 32.000, el Motorola tenía 68.000, 68.010, y Intel tenía el 286, 386, 486, o sea, eran los. Y bueno, así que me aprendí todos. Y era muy difícil para una universidad. Me acuerdo cuando empecé a ir a conferencias y justamente por eso tuve éxito de que la gente hablaba conmigo, porque yo iba a las conferencias y cuando se hablaba de procesadores, yo era el que más sabía. Entonces me venían a preguntar, porque no eran públicas la información y yo tenía que cuidarme y no decir cosas, porque era muy protegida esa información. Pero una vez que se empezó a saber y se ve que se puede hacer cosas mucho más sencillas, justamente RISC salió porque dice, no necesitamos algo tan complejo. La gente al principio decía que no iba a ser un RISC, no iba a ser nunca con la performance de uno complejo. Así que dejaron que las universidades empiecen ¿cómo te puedo decir? A divagar, lo llamamos. El juego era como, y así como empezó el RISC. Pero después el software lo complementó y cada vez la performance del RISC fue alcanzando y hasta superando la performance de CISC. Y eso abrió las puertas, ¿sí? De que todo eso hizo que las universidades entendieran cómo trabajar, cómo hacer eso, ¿sí? Cómo hacerlo más eficiente. Un trabajo importante también en Berkeley, que salió, porque Berkeley sacó el RISC-1, por un lado, y por otro había un proyecto que se llamaba HPS, que estaba liderado por Yale Pat. Yale Pat es otro Godfather de Computer Architecture, que hizo
un sistema realmente muy, muy eficiente de alta performance en un procesador y creó realmente una revolución en el high performance. Entonces, hubo toda una confluencia de cosas, pero la universidad ha tenido y hoy en día tiene un peso muy, muy importante. O sea, antes todo era liderado por empresas que tenían suficiente capital para hacerlo. Hoy en día la universidad tiene realmente muchas chances y mucho poder de influenciar y de ayudar mucho en el desarrollo de este tipo. Yo creo que es muy interesante, la comparación entre cómo se hacía, lo que sucedía antes y lo que sucede ahora, ¿no? ¿Cómo describirías el momento actual? Bueno, para mí todo esto es oportunidades. A uno de, que ya me estoy adelantando en mi respuesta acá, pero una de las áreas que tengo, ReFi, hoy en día es una asociación que ha muchísimos participantes, está en Europa, porque inicialmente empezó en Berkeley, pero ahora se trasladó a Europa por un problema político, pero bueno, tiene sede en Europa. eh, pero al ser abierto, hoy en día prácticamente es muy fácil eh, añadir, viste, extensiones. A, cada vez se hace más complejo, ¿sí? Eh, y a mí me asusta un poquito eso, ¿eh? Ya lo vamos a ver más tarde. Hoy en día hay 17 lo que llaman extensions dentro de ReFi. Y una extension está subdividida en subextensions. O sea, realmente la simplicidad, que fue el objetivo inicial, si mirás hoy en día, podés en ReFi hacerlo tan complejo o más complejo que cualquiera, ¿eh? Pero eh, lo que te digo, hay muchas oportunidades de hacer cosas. Yo creo que todavía no se hizo lo que llamamos, estamos en la curva de que ahora ReFi está creciendo, creciendo, pero va a tener que una vez que se establezca como una arquitectura dominante, yo creo que va a haber un poco de reducción de todas estas distintas extensions. Pero en estos momentos eh, creo que es muy fácil agregar cosas a ReFi y creo que es bueno porque uno aprende, crece y a muchos, creo que estamos en lo que te digo, muchas oportunidades. Pues Eh, yo pero, creo que sería interesante esa comparativa con ARM que antes me has dicho que la harías después, eh, pero yo creo que es oportuno ahora, ¿no? Que hables de por qué respecto a ARM puede convertirse en la arquitectura dominante. Ujú. Yo también, mira, acá muestro justo en la próxima, que es esta transparencia, que hay hoy en día 17 distintas extensiones. Quiere decir, vos tenés, que te decía la primera instruction set, que eran unas 52, 50 y pocas instrucciones, pero ahora tenés 17 extensiones, ¿sí? Por ejemplo, tenés extensiones básicas como multiply, como instrucciones atómicas, pero tenés extensiones, ¿sí? Criptográficas, extensiones de vectorial, tenés un ReFi vectorial, tenés ReFi con distintos, tenés absolutamente de todo en extensión. Y hay muchas más on the making que no están todavía hechas. ¿Tá? Entonces, la arquitectura o ese extraction set se definió, ¿sí? Que era fácil agregar extensiones. Pero hay extensiones que, escúchame, la transactional memory, ¿sí? Es algo que se estuvo trabajando eh, hace unos 10 años que estaba en un boom. Ahora que prácticamente gente no habla de transactional memory, casi. Ah, pero hay extensiones de todo, ¿sí? Eso es lo que es ReFi hoy en día. Es un conjunto de definiciones y distintas excepciones. Cuando tú vas y compras o vas al mercado y tratas de buscar un ReFi, ¿sí? Hay muchísimos.
porque cada uno, si bien no, el mío es un RISC-V IEMA, o sea, todas estas letras, ¿sí? Que ves, la pones después del RISC-V y decís cuáles extensiones tu RISC-V comply. Y después, ¿sí? Hay extensiones que vos generás que son propias y solamente tu diseño las tiene y todavía no son parte del estándar, o a lo mejor nunca la quieres hacer parte del estándar. Entonces, ahora vamos a tener, y tenemos ya, una proliferación de RISC-V implementaciones. ¿Tá? Ese es un poco el riesgo y no sé cómo el mercado va a evolucionar en esto. Va a haber probablemente en unos años adelante va a haber ciertos ganadores o winners, ¿no? Y que se van a establecer como estándar. Pero hoy en día puedes hacer lo que quieras en RISC-V. Y para que la toma de decisiones, pensemos en la empresa desde una perspectiva global, no solo en el área de IT, para que la toma de decisiones sea lo más global, cómo hacer entender un poco las necesidades que puede necesitar una empresa de todo este menú que presenta el RISC-V, cómo entender las necesidades, cómo se ajusta lo mejor posible a tus necesidades de negocio, todas las posibilidades que te ofrece el RISC-V. Bueno, esa es muy buena pregunta, porque ah, eh, antes era fácil porque vos te compras un Intel y tenés un choice, dos choice y no te cambia, o sea, sabes. Ahora querés comprar un RISC-V y vos decís, ¿cuál? ¿Cuál quiero? ¿Qué extensión necesita? Vos vas y decís, vos tenés la extensión ZBB o necesitas la ZBS y esa dentro, y necesita, y realmente realmente se hace complejo para alguien que no sea muy dentro del tema saber qué utilizar. Por eso te digo, lo más probable que pase es que compañías importantes, ¿sí? Que venga, por ejemplo, compañías como Qualcomm o venga quien sea, pero con big name, y ellos decían, bueno, yo te hago este RISC-V para parte de 5G, ¿sí? Y la gente lo compre porque ya tiene el nombre y tiene el prestigio. Y después alguno, pero no creo que el público utilice todas estas extensiones, ¿entendés? Yo creo que a nivel de compañía, si vos estás buscando un procesador, te están dando un diccionario acá, ¿tá? Eh, pero eso Sí, pasa o en... sea, lo que nació para simplificar ha acabado Sí, complicando, ¿no? La toma de decisiones. pero eso es normal. Yo creo que para mí eso es demostración del éxito. Es que de pronto cualquier grupo, cualquier gente puede empezar. Bueno, para ser miembro del RIFI Consorcio, vos tenés que pagar para ser miembro, por ser una empresa. Una vez que sos miembro, podés mandar sugerencias a, al RIFI Community, digamos, el consorcio, y se crea un grupo de trabajo, por ejemplo, la parte, ahora se está haciendo toda parte de lo que llaman IOMMU, que es, bueno, no importa, son extensiones, lo que te digo, o grupos que están proponiendo, se crea todo un consorcio y se vota y se aprueba si se hace un estándar o no. Está bien, pero lo que digo, para mí es algo transitorio. No creo que esto dure mucho y que a medida que vayan teniendo, viste, big wins, van a establecer cuáles son las A ver, que se anima el tema, ¿eh? O sea, Mario, David Cebador dice, ¿y cómo se entra en ese consorcio? En el consorcio, bueno, nosotros como Innova y somos miembros del consorcio. Eh, am, Hay que pagar una cuota,
mínima y prácticamente son miembros. No hay un big, ¿cómo te puedo decir? Bar para ser miembro de consorcio, ¿sí? Eh, no lo puse aquí, pero tenía que poner el link del, ¿viste? RISC-V Consorcio. Ah, pero básicamente se hacen 3 conferencias anuales, se hacen mítines, y una vez que sos miembro podés participar en esos mítines de trabajo, ¿sí? Y podés prácticamente, como te digo, una vez que estás en un grupo de trabajo, eh, podés votar, dependiendo, ¿viste? Realmente está bien organizado, pero se está generando, te digo, yo no doy abasto de ver reviews de nuevas instrucciones, nuevas cosas. Eres un padrino, ¿no? O sea, ¿todo el mundo te busca de padrino o qué? Ni siquiera, en serio, no es, es bastante está bastante extendido. Están trabajando, por ejemplo, China ve muy bien todo RISC-V porque es open, porque no hay que pagar, ¿cómo te puedo decir? Derecho a las patentes, derecho al IP, esto es open, ¿sí? Lo que permite abrir, ¿viste? Mercados, abrir las cosas. Creo que es una oportunidad muy grande para todos. Pero hay muchos potenciales problemas que también voy a listar. Este para mí es uno. Porque Antes de entrar en los problemas, que te lo recordaré cuando acabes respondiendo, José María Isenser dice, hay muchísimo software escrito para ARM. ¿Es posible trasladarlo de forma óptima a RISC-V? Obviamente, si partimos de software escrito para C++, se usarán compiladores en cada uno de los RISC, uno para ARM y otro para RISC-V. Pero la gracia es que el software se ejecute con las mejores prestaciones de PPA. ¿Hay algún traductor? eh, sí hay algunos, prácticamente José María es fundamentalmente correcto y ese es uno de los, ¿cómo te puedo decir? Los concerns es el software escrito, ¿sí? La gente no va a reescribir. Entonces, a lo sumo va a recompilar, pero hay otro problema. Una vez que recompilás, o sea, agarrás un software, tú lo compilaste, lo tenés, ya te funciona sobre un Intel chip o un ARM, ¿sí? O lo que sea, pero te funciona. Puedes decir, oh, lo recompilás, pero después van a decir, certificame que el comportamiento del resultado es el mismo. O sea, a lo mejor te da la mayoría de veces el mismo resultado, pero a veces no, porque entonces hay cierto, ¿cómo te puedo decir? Bar que va a haber que chequear y va a haber, pero sí hay estructuras. Por ejemplo, todavía RISC-V no tiene toda parte de lo que se llama hypervisor, virtualization, toda esa parte la tiene todavía, ya tiene extensión, pero no está tan testeada como lo está sobre ARM o sobre lo que es Intel. O sea, hay ciertas áreas y extensiones que se están empujando, ¿tá? Lo que tiene de bueno es que hay mucha gente trabajando en eso, lo que implica que esto evoluciona rápidamente, Esto ¿tá? sería, pues esto nos daría para entrar en el capítulo de problemas que decías antes. Ujú, exacto. Bueno, estaba que la comparación, que hago bien rápido la comparación, pero básicamente para mí hay 2 comparaciones importantes, es contra ARM y contra Intel. ARM es un RISC. ARM es un RISC procesador, básicamente un simple instruction set, se parece bastante, pero hay que pagar licencia, ¿tá? Y la idea es por qué vas, y la licencia no es barata. ARM es un bastante draconiano, bastante fuerte en las licencias, ¿sí? Eh, y si vos querés modificar algo en ARM es prácticamente imposible. Hay algo que se llama Architectural License de ARM que te permiten tocar algo, pero muy poco, ¿sí? Entonces, ARM no tiene en absoluto la flexibilidad y es muy caro.
Sin embargo, ARM tiene un footprint grandísimo, porque todo que es móvil, que hoy en día es basado en ARM. Todo lo que es gaming. O sea, ARM tiene todo ese software que estaba hablando José María de César, que preguntó, todo ese software se está funcionando sobre ARM. ¿Tá? Entonces, eh, tiene que ser validado, tiene que ser comprobado para que entre. Pero, o sea, la ventaja de ARM es eso, que ya hay cosas. La desventaja que no tienes flexibilidad, que hay que pagar y que no puedes modificar como a tu piacere, ¿no? Y tiene un grupo mucho más pequeño para evolucionar. Es difícil competir con el resto del mundo. Cuando lo haces abierto, los que están trabajando contigo son mucha gente, hasta las que no conoces están trabajando en todo el mundo. En cambio, si vos estás trabajando en ARM, es ARM Company, tendrás... Ese es sí, el clásico debate, ¿no? Entre propietario abierto y, bueno, y se extiende a muchos ámbitos tecnológicos. Pero tú que has estado en la parte de empresa, lo comentabas antes, de cliente, y que has tenido que tomar la decisión, también en la parte abierta tiene sus inconvenientes y, en fin, no es tan sencillo definirse por otro. También es verdad que la parte propietaria está evolucionando y está siendo cada vez más flexible, un poco como... ¿Cómo ves este debate abierto, propietario? Porque Bueno, sí ha cambiado en los últimos años, ¿eh? Con los eh, servicios que se pueden prestar, ¿no? prácticamente la mayoría de mi vida profesional, cuando estaba en el diseño de procesadores, diseño de arquitectura, que he diseñado bastante, hice tape out de bastante, era bastante una, una monarquía. ¿Tá? El arquitecto era uno y tenías el grupo de arquitectura y era como vos decidías lo que sale y lo que entra. Tenía gente que te venía a decir, pero había un king, ¿no? Hoy en día tenés muchas cabezas, ¿sí? Cualquiera te crea cosas. Eso a mí me preocupa, ¿verdad? Porque estoy acostumbrado que yo inclusive diseñé, diseñé cosas, proyectos, sí. Pero era siempre, cuando lo hacía, decidía yo o me agarraba algo que estaba ya definido y yo no es lo mismo. Hoy en día, eso a mí me preocupa, pero creo que así crecemos. Entonces, que me preocupe es bueno, significa que vamos a progresar, pero va a haber, yo creo que, que se expande antes de poder reducirse. Estamos en expansion mode. Y yo sé que por tus raíces también en el sector automovilístico, nunca has perdido de vista el sector automovilístico, ¿no? Y es uno de los sectores en los que siempre te ha gustado trastear un poquito, ver qué cosas se podrían mejorar, ¿no? Y a partir de ahí llevarlo a escala industrial, ¿no? En el tema de los procesadores. Hay cosas que quizás arquitecturas nuevas que te gustaría probar o, no sé, algún tipo de funcionalidades o de, no sé, por la vía de consumo energético, no lo sé. Cosas nuevas que crees que, nuevos horizontes que se podrían investigar. Bueno, vayamos a las áreas que creo, pero eso tengo uno beneficio, ¿no? Eh, Te digo las áreas que yo veo que el ReFi yo trabajaría, creo que es donde se va a poder patrocinar o va a poder tener un impacto importante inicial. En el futuro más lejano, mejor penetra en otros. Pero hoy en día lo que es high performance, lo que es desde supercomputer, HPC y todo esto, normalmente está dominado, los servers, está dominado por Intel, todavía aún, ¿sí? ARM nunca pudo penetrar en ese mercado. Los únicos, por ejemplo, data center que está ARM son los de gaming, porque está en la parte móvil y todo esto. Yo creo que para ReFi va a ser fácil penetrar otra oportunidad es lo que es IoT, lo que es wearables, lo que es embedded application, lo que es
O sea, tenés high performance, dejémoslo por ahora porque está muy crowded, con big players, con el otro software ahí. El móvil ya está dominado por ARM por ahora, dejémoslo, pero está el nuevo mercado, que es IoT, los wearables, lo que va a venir y todo. Metámonos ahí con ReFi, porque ahí es un free to take, y ahí sí podemos penetrar. AI también, si lo jugás bien, porque AI hoy en día tiene el número uno dominante, que es NVIDIA, ¿correcto? Pero NVIDIA, si bien es dominante por su capacidad, no existe un instruction set así dominante o yo creo que ahí se podría hacer, va a ser un poquito más difícil, pero habría lugar, ¿tá? El alto rendimiento yo ahí lo dejaría como tercero, o sea, está en orden de lo que yo considero las oportunidades para rifar y para hacer cosas unique, ¿tá? Déjame ver, eh, porque estoy mirando la hora para no pasarme para el otro. No sé, la verdad es que no te he dejado ni hacer tres slides, ¿eh? Estoy dando cuenta. Luego no sé si compartimos toda la presentación o otro día te dejamos hablar toda la hora y yo me callo, pero claro, como habíamos hablado de interrumpir, no sé si quieres, pero yo lo que no quería es tampoco que pasara la hora sin que hablaras desde tu perspectiva de España, o sea, de las empresas españolas en todo este movimiento y del ecosistema español. eh, ¿Cómo lo ves? Oportunidades. Si quieres, o sea, hay pues una cantidad de información tremenda que no has podido, no has podido hablar, pero vamos, eh, pero es que en todo caso, que en esta fase final que no dejemos de hablar de España. Bueno, hablamos un poquito de cómo algo que estaba 100% controlado por industrias y pocas, que eran microprocesadores, pasó a universidades y pasó a pequeñas compañías, pequeñas startups que fueron dominantes, porque hay una compañía que se llamaba MIPS, una compañía que se llamaba ARM. Yo recuerdo cuando estaba en Apple y venían, y ARM eran 4 personas, y venían a hablar conmigo, yo estaba en Apple y venían a mostrarnos, y Apple empezó a diseñar Newton, que era la primer, digamos, iPhone, o que no sé cómo se llama, pero era el primer tryout que hicimos, lo hicimos basado en ARM, cuando ARM no existía, era un grupo. O sea, pero eso se abrió. Ahora hay una nueva abertura, que gracias a ReFi, a ser open, lo que te crea y te da flexibilidad. Y aparte, Europa y España tienen una gran oportunidad porque hay dinero invertido para microelectrónica, ¿sí? Podemos empezar a hacer cosas que nos den uniqueness, ¿sí? Si realmente nos juntamos y hacemos las cosas bien. Yo creo que, como te decía, hay oportunidad en el área de IoT, en la parte y IoT yo incluyo health, automotive, ¿sí? Wearables, smart cities, todo que es no, incluso automotive. O sea, creo que es un mercado interesante donde España tiene una gran oportunidad, ¿sí? Ah, yo diría, no tratar de competir eh, en áreas que no o sea, si hacemos high performance, estamos compitiendo con el resto. Si quiero hacer un high performance AI, estoy compitiendo con NVIDIA. NVIDIA, sí, está ¿cuánto? 2 trillones hoy en día. Escúchame, no vamos a competir fácilmente con ellos, ¿tá? Pero en esta área, entre esos mercados, sí, penetremos mercados que nos dan uniqueness. Cuando NVIDIA, el VP de ingeniería, trabajaba conmigo en Waytech, cuando estuve en Waytech, él lideraba un grupo y yo lideraba el otro. Y él después, y hacíamos graphic processors yo lo hacía para, ah, eh, ah, bueno, él lo hacía para lo que era Sun y yo hacía el graphic processor para
Ah, una que estaba ahí en Santa Clara, pero no importa, eh, eh, hacia Workstation. Y después él siguió la carrera de Graphic Processor y yo seguí en la parte de procesadores, ¿no? Y sigo en contacto, tengo su teléfono. Y él hizo NVIDIA, ¿tá? Era toda la arquitectura. Y era un poco lo que habíamos empezado, digamos, cómo hicimos todo eso paralelo y cómo hacíamos los graphic processor, que salió todo de Waytech, ¿tá? Pero yo creo que ahora tenemos nuevas oportunidades y podríamos hacer las cosas bien aquí, ¿tá? No es fácil, hay muchas trabas, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad sí está. ¿Sí? Está la oportunidad, están las capacidades y creo que hoy en día podemos hacer cosas bien hechas, ¿no? Tenemos que atacar cosas, pero las universidades, hay universidades buenas, hay gente muy capaz aquí, ¿sí? Y tenemos que ver cómo unificar. Y aparte, abrir las puertas, porque lo que yo siempre digo, ah, se ve Silicon Valley es hecho por extranjeros, no es hecho por locales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen puertas abiertas para el mundo. Yo creo que acá tenemos que hacer desde aquí, pero tenemos que invitar y atraer capacidades, invitar gente, colaborar en forma externa. Pero bueno, yo veo que hay muchísimas oportunidades acá, por eso estoy aquí. ¿Eh? No, si no, no estaría aquí. No sé si algo más, pero yo me tengo que ir en 2 minutos. Sí, nada, pues muy agradecidos. Dice José María que coincide plenamente contigo en la oportunidad del IoT y porque dice que hay sectores que necesitan edge computing. Luego es muy estimulante siempre pues, ver tu visión y esos ánimos de pensar a lo grande, ¿no? Pensar en las grandes cosas. Bueno, pues Mario, la verdad es que se han quedado muchas slides por repasar, pero bueno, hemos ido también siguiendo el planteamiento que habíamos hecho de que fuera lo más dinámico posible y dar entrada también a la participación de los asistentes. Bueno, dice Eduardo que sería bueno saber el papel que tendrá Innova. Eh, David Ceballos dice, estamos trabajando con RISC-V para IoT, AI, blockchain, nube, es decir, que ya hay movimiento, algo se está moviendo por ahí. Ujú. Eh, En esta parte de Innova, no sé si brevemente nos puedes decir un poco qué idea tenéis. bueno, y no estamos, me están llamando para Vale, mi pues próxima reunión. un titular, un Estamos titular. trabajando en eso y yo creo que hay en España, se está tratando de hacer ReFi, tener presencia en ReFi. Yo creo que hay cosas que no puedo comentar que están pasando, pero va a haber mucho ReFi desde aquí. Y lo que digo, hay que hacer inteligentemente como lo haces a esto, porque hay muchos, y hay lugar para más de uno, ¿está? Haciendo refi aquí. Pero tenemos que ser cuidadosos, no pisarnos los callos, como quien dice, y colaborar en forma positiva y, ¿cómo te puedo decir? Ah, entender cada uno cuál es su fuerte, porque es muy grande lo que digo. ReFi es un abanico de cosas, ¿sí? Si tú haces una compañía ReFi y yo hago una compañía ReFi, podemos coexistir y ser muy amigos y cada uno tiene su nicho, ¿tá? Bueno, No, el para mercado que es no, muy no grande. sintamos el vértigo de este océano que es el RISC-V, pues algo nos Ujú. has ayudado a no tener vértigo y comprender que es una fuente de oportunidades. Muchísimas gracias, Mario. Continuaremos el ciclo de microelectrónica y fotónica integrada el día 24 con Ezequiel Navarro, que es presidente del Innova Instituto Ricardo Valle. Y bueno, pues Y a él le preguntan a él, entonces, le preguntan a él lo que estamos haciendo dentro de Innova. exactamente, que cuente lo que se pueda contar. Exacto. Bueno, Bueno, pues nada, mil gracias, Mario. Seguimos gracias, en Esteban. contacto y muchas gracias por colaborar siempre con nosotros. Y Bueno, nada, muchas gracias gracias. a todos Ya está. vosotros por compartir esta sesión tan extraordinaria. Siempre se nos hace súper corto estar con Mariano Miroski y nos vemos el día 24. Hasta luego.